Buenas noches. Bendiciones para todos, hermanos. Que el Señor los bendiga y me bendiga. Amén. Hermanos, esta noche estamos aquí reunidos delante de la presencia del Señor y no es en vano que estemos aquí. No es una casualidad, no es en vano. El Señor tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de ustedes y en mi vida. Por eso hoy estamos aquí. Tiene un propósito en nuestra vida y el Señor, Él mismo nos ha llamado. Estamos aquí porque Él mismo nos llamó. Él hizo una elección personal con nosotros. Entonces, Él nos dice, Él nos muestra que Él escogió al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Él escogió al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y nos muestra eso en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, cuando viene el Señor Jesucristo, Él dice que nos predestinó y nos hace una elección personal. Leemos entonces, por favor, Deuteronomio 7. Bendiciones para todos, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver cuando Él eligió, cuando Él escogió al pueblo de Israel. Señor, perdón un momentico. Perdón, hermanos. Gracias. Entonces leemos Deuteronomio 7:7. Sí. Dice el Señor. Mi Biblia en el versículo 6 tiene un título que dice, un pueblo santo para Jehová. Y en el versículo 7 dice, leámoslo desde el 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, aquí el Señor nos muestra que Él hizo una elección colectiva, cuando eligió al pueblo de Israel como su pueblo santo, como su pueblo escogido, como su pueblo apartado para Él. Y dice Él que a nosotros nos ha hecho una elección personal. Y dice también que nosotros fuimos predestinados. Eso está en Efesios 1. Efesios 1, vamos a leer desde el versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios, ¿todos llegamos? Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
Dice el Señor que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Nos lo reitera en Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí nos está diciendo el Señor que nos predestinó y que por medio del Señor Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios. Y en Juan 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos el privilegio hoy en esta noche de ser llamados hijos de Dios. Por eso el Señor hoy nos trajo aquí. Y como Dios tiene un propósito, siempre todo lo que Él hace, lo hace con un propósito. Entonces, Dios nos va a mostrar hoy cuál es el propósito que Él tiene para sus vidas y para las mías. ¿Por qué Él hoy nos tiene aquí? Muchísimas veces nos hemos preguntado cuál es el propósito, nos hacemos esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué Él me eligió? ¿Por qué Él me escogió? Voy a explicarles qué quiere decir predestinación. Predestinación quiere decir elección, escoger, llamar. Entonces fuimos predestinados, fuimos escogidos por el mismo Dios. Entonces nos preguntamos eso, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué Él nos llamó? ¿Para qué nos escogió? ¿Por qué tenemos ese privilegio tan grande de ser llamados hijos de Dios y de estar hoy aquí en su presencia? Entonces, primeramente, el propósito de Dios para nuestra vida es que hagamos su voluntad. Si hacemos la voluntad de Dios, Él nos bendice, Él nos prospera espiritualmente. Las cosas nos salen bien si hacemos la voluntad de Dios. No nos imaginamos las grandes cosas que hace el Señor en nuestra vida cuando nosotros hacemos la voluntad de Él. Grandes cosas hace Él, grandes prodigios y grandes milagros, y nos prospera con su palabra y nos da revelación y nos guarda y nos protege. Grandes cosas hace Él cuando le creemos y le obedecemos. Hacer la voluntad de Él es creerle y obedecerle, creer en su palabra y obedecerle. Entonces dice el Señor que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y también nos dice, imagínense ustedes, que Él mismo nos formó en el vientre de nuestra madre. Eso está en el Salmo 139. ¿Ya llegaron, hermanos? Salmo 139 y leemos el versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, en el libro de Dios. Aquí ya empieza el Señor a mostrarnos, ya nos está vislumbrando cuál es el propósito de Él para nosotros. El Señor nos hace el llamado. Entonces dice Él
que Él nos eligió, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros nacemos de nuestros padres terrenales y vivimos la vida y el Señor nos hace el llamado. Yo me pongo a pensar que nosotros, pues, cuando antes de yo llegar a los pies del Señor, que Él de todas maneras siempre me guardó y siempre me protegió, desde antes de yo reconocerlo como mi Dios y mi Salvador. Él nos guardó a todos, hermanos. Pónganse a pensar en su vida antes de conocer al Señor, cómo el Señor siempre nos guardó y nos protegió, nos cuidó y nos dio las cosas que necesitábamos. Entonces, Él hace el llamado. Algunas personas atienden inmediatamente al llamado de Dios y Él nos da el ejemplo de Abraham en Génesis 12. Génesis. Sí, señor. Génesis 12. Y vamos a leer del 1 al 3. Dice la Biblia, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. ¿Qué hizo Abraham? Hizo como Jehová le dijo. Y nos muestra el Señor que era de edad de 75 años. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Entonces, Adán de 75 años pues era de edad avanzada, ¿cierto? Nos muestra otro ejemplo el Señor de otro llamamiento que Él hace a otro hombre y cómo este hombre tardó en escuchar, en reconocer que era la voz de Dios que lo llamaba. Allí está en 1 Samuel 3. Primera de Samuel 3. Dice, Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que Samuel era joven. Llamó a Abraham de edad de 75 años. Samuel aquí era un joven, un jovencito, un niño. Samuel ministraba en el templo. La mamá de Samuel era estéril. Ana se llamaba la mamá de Samuel y ella era estéril. Y ella le ora y le clama a Jehová por un hijo. Y le dice, le promete al Señor que si ella le concede ese hijo, ella se lo va a consagrar a Jehová. El muchacho, el niño va a ministrar en el altar, en el templo de Jehová. Y Jehová le concede ese hijo y ella hace como Jehová le dijo. Cuando ya destetó al niño, ella se lo lleva al sacerdote Elí, que vivía en el templo de Dios, y el sacerdote lo crió y el joven ministraba. Y como él es bueno y misericordioso, entonces él le concedió más hijos e hijas a Ana. Entonces dice aquí en el versículo 1 que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, que no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento,
cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, estaba quedando ciego Elí, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Heme aquí. ¿Pero qué hizo? Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Entonces Jehová lo llama, él escucha la voz, inmediatamente le dice, heme aquí, pero no entiende que es la voz de Jehová que lo está llamando. Entonces piensa que es el sacerdote Elí. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel era un niño que nació consagrado para el Señor y ministraba en el templo del Señor, y el sacerdote Elí lo crió, pero dice que escaseaba la palabra. Samuel no tenía una relación íntima con el Señor aún, todavía no tenía una relación íntima con el Señor, porque él no había conocido la palabra de Jehová, la palabra no le había sido revelada. En el versículo 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel, mire cómo lo llamaba, a voz en cuello, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Entonces, ese fue el llamado, esos son los ejemplos que nos trae hoy el Señor, de cómo llamó a estos hombres. El uno estuvo presto a oír la voz de Dios, y el otro joven tardó en oír la voz de Dios. El Señor nos ha llamado a usted y a mí de diferentes maneras. En diferentes circunstancias nos ha llamado el Señor. Y hay algunos seguramente escucharon el llamado y cayeron rendidos al Señor, se sometieron a Dios, se sujetaron a Él, entendieron que era Dios el que los llamaba, el Todopoderoso. En mi caso personal, el Señor me llamó una vez, me llamó la primera vez y no escuché. Él usó a mi hijo, a mi primogénito, para hacerme el llamado. Y en mi casa no entendimos que era el llamado de Dios, que era el llamado que Él nos hacía. Prometimos muchísimas cosas mientras mi hijo estuvo enfermo, le prometimos muchas cosas a Dios, pues éramos de la religión tradicional, y en la religión tradicional le prometimos muchísimas cosas a Dios. Hicimos muchas cosas que no teníamos que haber hecho por idolatría. Por idolatría hicimos muchísimas cosas que no teníamos por qué haber hecho, en nuestro afán de complacer a Dios. Entonces, hicimos muchas cosas, y mientras el joven estaba enfermo, mientras mi hijo estaba enfermo, hicimos muchas cosas. ¿Y qué pasó cuando el Dios Todopoderoso, no el de la idolatría, sino el verdadero, el único, el creador, el que nos estaba haciendo el llamado a mi casa, como Él es bueno y misericordioso, a Él le plació sanarlo? Entonces lo levantó de la cama. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos olvidamos de Dios. Volvimos atrás. Ahorita cantábamos una alabanza y le decíamos al Señor, llévanos allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escuchar tu voz. Y le rogamos que no queremos volver atrás. Le decimos al Señor, no nos dejes volver atrás, guárdanos, Señor, de volver atrás.
Entonces, eso pasó con el primer llamado que nos hizo el Señor. Entonces, Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y nosotros estábamos predestinados. Y Dios quería y quiere que hoy estemos aquí, que mi familia esté aquí y que yo esté aquí, gloria a Dios, y que ustedes estén aquí. Entonces, Él nos hizo el segundo llamado. Como Él es tan misericordioso, nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Entonces nos hizo el segundo llamado. Bendiciones, aleluya. Gracias. El Señor nos hizo entonces el segundo llamado. Y este llamado, Jesús, fue fuertísimo. Fuertísimo el segundo llamado que nos hizo el Señor. La primera vez nos llamó más suave y no entendimos. Duros de servir, tercos. Entonces nos llamó la segunda vez. Y gloria a Dios que entendimos. Entendimos su llamado, entendimos que era el Todopoderoso el que nos estaba llamando, que era el Señor que nos bendice, el Señor que quiere lo mejor para nosotros, para usted y para mí, el Señor que nos predestinó y el Señor que nos llamó y nos dio una elección personal. Nos llamó por segunda vez y entonces entramos en el camino del Señor. Empezamos a leer su palabra. Él empezó a darnos revelación, porque a medida que uno se mete en la palabra y escudriña las escrituras y empieza a preguntarle al Señor y empieza a sentir inquietud por el Señor, Él empieza a ministrarle a uno, Él empieza a revelarle y a darle conocimiento y empieza a enamorarnos de Él. Entonces empezamos a recibir la palabra del Señor. Gloria a Dios que mi hijo, pues el que estaba padeciendo la prueba, el que estaba pasando la prueba y padeciendo la enfermedad físicamente, él entendió desde el principio, pues la segunda llamada, él se metió con el Señor, y él sí entendió, y por ahí nos fuimos encaminando nosotros, en las bendiciones del Señor, en la palabra, en las promesas. Dios tiene muchísimas promesas en su palabra. Todas esas promesas son para nosotros, para los hijos de Dios, para los que creemos en Él. Todas esas promesas. Tiene muchísimas promesas. Entonces, nosotros resaltamos en la Biblia las promesas de sanidad y le orábamos al Señor y le clamábamos por sanidad para mi hijo. Todos los días le orábamos al Señor y clamábamos todos los días y confesábamos, porque la palabra de Dios dice que la fe, que hay que confesar lo que no es como si fuera. Confesábamos sanidad y que Él estaba perfecto y que gloria a Dios que le había puesto todo nuevo, lo que Él necesitaba en su cuerpo. Pero mientras orábamos así, el Espíritu Santo un día, y orábamos, pero no veíamos físicamente los resultados. Pasó mucho tiempo de prueba, mucho tiempo el Señor probando nuestra fe. Con nuestros ojos físicos no veíamos la mejoría del joven, de mi hijo, pero el Señor espiritualmente ya lo había sanado. Y como Él quiere que nosotros veamos, es con los ojos del Espíritu. Entonces, una noche que estábamos sentados, mi hijo acostado, porque estuvo 2 años acostado con el abdomen abierto, sin poderse sentar ni mover de la cama. Y yo sentada, él acostado, oramos, y le digo yo al Señor, Señor, yo creo que Héctor José ya está sano. Yo creo que tú ya lo sanaste, porque tú dices en tu palabra, tú prometes sanidad en tu palabra, y si tu palabra lo dice, yo lo creo. Pero ¿qué nos falta, Señor?
Muéstranos qué nos hace falta para ver con nuestros ojos físicos. Con nuestros ojos espirituales lo creemos, pero con nuestros ojos físicos no lo vemos. Yo lo quiero ver físicamente sano. Entonces inmediatamente el Señor me contestó, falta de fe. Nos faltaba fe, a pesar de que estábamos pegados supuestamente, orando con fe y creyendo en sus promesas y creyendo en su palabra, nos faltaba fe. Imagínense que Él dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos al problema, Él dice la montaña, pero significa el problema, la situación difícil por la cual estemos pasando, le diríamos quítate y échate en el mar y el problema el Señor lo soluciona. Entonces nos faltaba fe y también yo sentía que el Señor me daba coscorrones y me decía, ¿acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy nos está diciendo eso el Señor. Nos hizo un llamado el Señor y estamos aquí porque Él tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. No sé cuál sea la situación, no sé cuál sea la montaña por la cual ustedes hoy, hermanos, estén pasando, pero hoy el Señor les dice, cree solamente, cree en el Señor Jesucristo y Él hará. Pide en el nombre de Cristo Jesús y Él hará. Y dice el Señor que si creemos veremos la gloria de Dios. La gloria de Dios es la solución al problema o a la situación difícil por la cual estemos pasando. Entonces nos hizo el Señor el segundo llamado y gloria a Dios nos llamó por segunda vez y gloria a Dios entendimos, empezamos a conocerlo, empezamos a conocer quién es Dios, empezamos a entender y a conocer que Él es todopoderoso, que para Él no hay ningún imposible, que para Él no hay ninguna cosa difícil, que el Señor es el que tiene la última palabra y que apartados de Él nada podemos. Apartados del Señor no podemos nada. Eso nos enseñó el Señor cuando caímos rendidos a sus pies. Nos enseñó el Señor que Él es todo para nuestra vida, que Él es nuestro respirar, que Él es nuestro hacedor, que Él es nuestro restaurador, que Él es nuestro libertador, que Él es nuestro salvador, que Él es nuestro proveedor. Dios es todo en nuestra vida. Eso nos enseñó el Señor, gloria a Dios, cuando atendimos a su llamado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso hoy estamos aquí, hermanos, porque hemos atendido al llamado del Señor. Y al final de la prédica, Él nos vamos a entender todos por qué estamos aquí. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, cuando Él nos llama y conocemos quién es el Señor, caemos rendidos a sus pies, entonces Él empieza a moldearnos. Él nos empieza el trato del cual hablaba el pastor hace 8 días, nuestro hermano Carlos Daza, acerca del trato que tiene Dios para nosotros cuando empezamos a andar en su camino. Vamos a leer Jeremías 18. Aquí nos muestra el Señor, nos dice el título, la señal del alfarero y el barro. Vamos a leer del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Esto está haciendo el alfarero. Entonces mire lo que nos dice el Señor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel?
dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando nos entregamos al Señor, entonces cuando entramos en el camino del Señor, dice que el Señor empieza a tratarnos. Cuando le entregamos nuestra voluntad y lo dejamos que Él haga su voluntad en nosotros. Cuando nosotros dejamos que Él empiece a trabajar en mi carácter, empiece a trabajar en las cosas que me impiden a mí tener una buena relación con Él. Cuando empieza a trabajar en eso en mí, si yo lo dejo, Él empieza a moldearme. ¿Qué hace Él? Empieza a quitar de mí, si yo lo dejo, empieza a quitar el orgullo. Eso es parte del carácter, ¿cierto? Del carácter de las personas. Empieza a quitar el orgullo, empieza a quitar la altivez, la soberbia, empieza a quitar, a que yo entienda que mi propia sabiduría no me conduce a nada bueno, que mi propia sabiduría me lleva a perdición. Entonces, tenemos que dejarnos moldear. Bueno, entonces dice el Señor que todas esas cosas del carácter de nosotros que están lejos de la voluntad de Dios, tenemos que dejar que Él nos moldee y que Él nos vaya quitando. Por eso es que Él nos hace ese trato, nos quita las cosas que, como les digo, en nuestra sabiduría y en nuestro parecer creemos que son buenas, pero nos llevan a perdición, no nos conducen a nada bueno. Entonces Él empieza a quitar, a despojar eso de mí. Y dice Él que Él empieza entonces a, como empiezo yo, cuando yo llego a los pies del Señor, dice que soy una nueva criatura. Me arrepiento, lo reconozco como mi Dios y mi Salvador, como mi único Dios. Él me rocía, el Espíritu Santo me rocía con la sangre de Cristo Jesús y quedo sellada con el Espíritu Santo de gloria. Entonces ya el Espíritu Santo es el que me empieza a redarguir y es el que me empieza a mostrar que hay cosas malas, que tengo yo, qué defectos tengo yo en mi carácter y qué es lo que yo me tengo que dejar moldear. Entonces, el Señor empieza a formar el carácter de Cristo en mí. Y dice Él que nos da dones y talentos. Vamos a 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12. Como yo ya tengo al Espíritu Santo en mí, mi cuerpo es templo, morada del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo me da dones y me da talentos. Primera de Corintios 12, leemos del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, cada uno de nosotros hemos recibido la manifestación del Espíritu Santo para provecho de nuestra vida y para el ministerio. Dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad y nos da estos dones. Estamos aquí porque a cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos ha dado dones y talentos espirituales para ejercer un ministerio. Por eso estamos hoy aquí. Y dice que Él le da conforme Él quiere darlos. Por eso es que nosotros no podemos decirle al Señor, yo quiero hacer esto, Señor, yo quiero tener este don, o yo solita decir, voy a hacer esto en el nombre del Señor porque yo quiero. No. Recuerden que es la voluntad de Dios y Él es el que nos da la capacidad y Él es el que nos pone en nosotros el don para que nosotros ejerzamos el ministerio en el cual Él nos quiere poner. Es el Señor, no es nosotros. Por eso Él dice que no es por nuestras obras. Nosotros pensamos, muchísima gente cree que es por obras y que haciendo muchas cosas es que son salvos. Y el Señor dice que nadie se gloríe porque no es por sus obras, es en lo que el Señor lo mande a hacer. Entonces, hay gente que piensa que, recordemos que la salvación es personal, la salvación de cada uno de nosotros es personal. Entonces, no podemos pensar que porque hago buenas obras voy a ser salvo. No es por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia de Dios en la vida de nosotros, es por gracia que nosotros somos salvos. Entonces, el Espíritu Santo nos da estos dones y estos talentos. Y el Señor Jesús nos da los ministerios. Vamos a leer esto en Efesios 4. Bueno, entonces dice que el Espíritu Santo nos da dones y talentos que nosotros no teníamos ni idea que nosotros teníamos esos dones y esos talentos. Pero como Él es el que nos los da, Él nos respalda. El Espíritu Santo nos da esos dones y esos talentos. Y si el Señor nos dice, vaya, predique a su vecino, vaya, predique la palabra de salvación, el evangelio de salvación a su vecino. Si Dios nos manda, Él es el que llena nuestra boca. Entonces, Él nos da la capacidad, Él nos mandó, entonces Él nos da la capacidad para que podamos hacer eso y para que ese vecino pueda recibir al Señor. Pero si nosotros vamos en nuestra propia fuerza, muchas veces recién empezamos en el camino del Señor, por ejemplo, uno creía que era en sus fuerzas e iba a una casa a predicar y en esa casa tenían una imagen, entonces uno empezaba a criticarlos, ¿es cierto? Uno empezaba a hacer eso, a criticar a esa persona o a esa casa, a esa familia por su idolatría. Nosotros tenemos que mostrar al Señor, que mostrar en amor. Él aquí nos lo dice, ahorita lo vamos a leer, que es en el amor en Cristo Jesús que nosotros podemos llevar esta palabra y el ministerio en el cual Él nos va a poner. Entonces, tenemos que predicar en amor, no juzgando. Recuerden que nosotros andábamos en lo mismo. De allí nos sacó Dios por su misericordia. De allí nos sacó Dios porque atendimos a su llamado. Gloria a Dios, de allí nos sacó Él. Nosotros andábamos en lo mismo y un día entendimos. Pero como les digo, personalmente, no entendí inmediatamente. A mí me costó entender el llamado del Señor. Me costó entender, pensaba que estaba cometiendo pecado si iba a la iglesia cristiana. Me sentía como culpable cuando iba a la iglesia, cuando empecé a caminar con el Señor y a congregarme. Pero como les digo, como el Espíritu Santo es el que lo lleva a uno a toda la verdad y el Espíritu Santo es el que lo va guiando en la palabra y le va mostrando qué es lo bueno y qué es lo malo.
Entonces, por eso es que uno entiende, pues por el Espíritu Santo. Por eso es que no es en nuestras fuerzas, sino que es a donde el Señor nos mande, a predicar, a orar por esa persona, a llevar el Evangelio. Todo es con la dirección del Señor, que nos mande Él y Él nos respalda. Si no nos manda el Señor, esa familia por la cual fuimos a visitar y fuimos a orar en nuestra fuerza y creyendo que éramos nosotros los que íbamos, no, es que como yo ya tengo el Espíritu Santo, yo voy y hago, así no es, porque si yo voy en mi fuerza y en mi altivez y en mi orgullo y en mi propia sabiduría, no hace nada el Señor y quedo supremamente, no quedo yo mal, hago quedar mal al Señor, es eso, hago quedar, por eso tenemos que dar testimonio con nuestro andar, tenemos que dar testimonio de que el Señor está con nosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos da esa capacidad, ¿cierto? Nos da los dones y los talentos. Por ejemplo, yo era supremamente tímida, era una persona supremamente tímida. Yo hasta hace poquito, yo temblaba, si a mí me ponían a hablar del Señor, yo temblaba. Cuando yo era pequeña y estaba en el colegio, cuando estaba en bachillerato, si me hacían un examen oral, era un martirio para mí tener que hablar y que todos mis compañeros me escucharan. O si yo iba a una reunión del colegio de mis hijos, que de pronto me dieran a mí la vocería o que yo tuviera que opinar en algo, uy Jesús, qué susto, me ponía a temblar, me temblaba la voz, decía lo que no debía decir. Bueno, entonces, gloria al Señor, que como Él nos da la capacidad, es decir, Él nos capacita y nos da los dones y los talentos. Hoy estoy aquí parada para la gloria de Dios, llevando ni más ni menos que predicando la palabra del Señor, con una responsabilidad grandísima, que es uno predicar la palabra del Señor. Entonces, pero Él me respalda en el nombre de Cristo Jesús. Entonces dijimos que el Espíritu Santo nos da los dones y los talentos y que el Señor Jesucristo nos da los diferentes ministerios. Vamos a Efesios 4, ya les dije, ¿cierto? Efesios 4 y vamos a leer del versículo 11 al 16. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Dice, y el mismo Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya nos está dando un vestigio el Señor del propósito de Él para nuestra vida. Mire, nos da dones y talentos y nos da estos diferentes ministerios y nos capacita para que podamos ejercer estos diferentes ministerios. La capacidad que el Señor Jesús nos da es la llenura del Espíritu Santo. Entonces dice que para qué nos está capacitando y nos está dando los diferentes ministerios. Dice que para formar, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el Señor que nosotros formamos el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, los que fuimos elegidos, elección personal, los que fuimos elegidos por el mismo Dios. Nosotros estamos aquí para formar el cuerpo de Cristo. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero como nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad, no somos como niños fluctuantes. El versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo, guiados por el Espíritu Santo de gloria, capacitados por el mismo Señor Jesucristo para ejercer el ministerio en el cual Él nos ha puesto a cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado con un propósito y a cada uno de nosotros Él nos da la capacidad para llevar a cabo ese propósito y ese ministerio para que formemos el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos llamados para formar el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Cristo Jesús y dice que todos unidos y en amor, en amor. Entonces, somos el cuerpo. También dice el Señor que nosotros somos la iglesia de Cristo. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, Mateo capítulo 16 y el versículo 18, dice el Señor Jesucristo. Vamos a ver. Leamos desde el 13, que dice la confesión de Pedro. El versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. La gente pensaba que el Señor Jesucristo era uno de ellos. Y Él les dijo a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro. Y ese es un verbo hebreo que quiere decir piedra. Tú eres piedra, le dice a Pedro. Y sobre esta roca, Cristo Jesús es la roca, edificaré mi iglesia. Y no prevalecerá el Hades, la muerte. No prevalecerá en la iglesia del Señor. Entonces, aquí el Señor Jesucristo empieza a hablar de la iglesia, que somos nosotros, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y en Efesios, en el libro de Efesios 3, el apóstol Saulo fue llamado también para ejercer un ministerio. El apóstol Saulo fue llamado para que le predicara a los gentiles. Los gentiles eran los creyentes no judíos, como nosotros, que somos creyentes, pero no hemos nacido en Israel, no somos judíos, no somos de nacimiento judíos. Entonces, somos el pueblo gentil. Entonces, el ministerio de Dios y el propósito de Dios para la vida del apóstol Saulo era que le predicara a los gentiles, para que los gentiles se convirtieran al Señor y para que los gentiles
juntamente con los judíos formaran la iglesia. Ese era un misterio. Aquí en Efesios 1, nosotros leímos de Efesios del 3 al 5 inicialmente, que dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en el versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado es Cristo Jesús, en quien tenemos redención. Voy a decirles qué quiere decir redención. Redención quiere decir rescatar a alguien o liberar de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. El Señor Jesucristo con su sangre pagó el precio de nuestra redención. Entonces dice aquí en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a ver cuál es el misterio. En el Efesios 3:5 dice Saulo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces el misterio es que tanto los gentiles, nosotros convertidos al Señor, que hoy somos hijos, linaje escogido, pueblo de Dios, de la Jerusalén celestial, nosotros juntamente con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, formamos la iglesia, formamos el cuerpo de Cristo. Esa es la revelación, la iglesia. Entonces Dios nos dice cómo debe ser la iglesia. Leemos ahí mismo en Efesios 5. Nosotros somos el cuerpo y somos la iglesia, y Él aquí nos va a decir también cómo somos la esposa. Efesios 5:21. Dice el Señor, someteos unos a otros en el temor de Dios, en la reverencia hacia Dios, hacia el amor hacia Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces nosotros somos la iglesia, Cristo es la cabeza, y nosotros somos la esposa del Señor. En el 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así quiere el Señor que nosotros seamos, sin mancha y sin arruga, para la gloria de Dios. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando el Señor hizo al hombre, pues sacó de él una costilla para formar a Eva, y él dice que somos, por eso dice aquí que somos de su carne y de su carne.
y por eso se unirá él a su mujer y será una sola carne. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces el Señor Jesús dice que nosotros somos su cuerpo, somos su iglesia, somos su esposa, y le da un consejo a los esposos terrenales de cómo deben ser con las esposas, y a nosotras también nos aconseja de cómo debemos ser con nuestros esposos, y asimismo es esa misma relación. Por eso es que él dice que quiere tener una relación íntima y personal con nosotros, porque la misma relación que nosotros tenemos con nuestro esposo y el esposo con su esposa es la misma relación que Cristo quiere tener con su iglesia, con nosotros, con sus hijos. Por eso hoy estamos aquí, para eso fue que él nos llamó. Gloria a Dios. Bueno, entonces, el cuerpo de Cristo, Romanos 12:4, 7:5. Bueno, entonces, dice el Señor que Él nos eligió y nos hizo una elección personal. Entonces, en el momento en que nosotros recibimos al Señor, dice que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Pero también dice la palabra que puede ser borrado. Vamos a leerlo en Apocalipsis 3. Dice el Señor en Apocalipsis 3, versículo 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dice el Señor que nosotros tenemos que correr la buena carrera de la fe y que somos salvos por gracia y que escuchamos y atendimos el llamado del Señor porque creímos, porque tomamos la decisión un día de creer en el Señor. Nos habían hablado del Señor y no quisimos creer, y un día tomamos la decisión de creer en Él. Entonces, dice Él que nos vistió de vestiduras blancas, y cuando tomamos la decisión de creer en el Señor y entramos en su camino, ya les dije que fuimos rociados con la sangre de Cristo Jesús y sellados con el Espíritu Santo, y nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Y Él dice, pero que nosotros tenemos que perseverar, no nos podemos quedar allí no nos podemos quedar, tenemos que perseverar, continuar, seguir el caminar, correr la buena carrera. ¿Cómo es? Luchar la buena batalla de la fe y correr la buena carrera hasta llegar a la meta. Y la meta es esta, dice el Señor, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, el que se sujeta al Señor y permanece en el Señor, el que no se aparta ni a derecha ni a izquierda, el que no es tibio, porque Él dice que a los tibios Él los vomita, el que quiere permanecer, el que quiere tener una relación íntima y personal con el Señor, el que quiere seguir su caminar, el que quiere escuchar su voz, el que quiere estar atento a la voz de Dios, el que quiere escuchar la voz y hacer la obra para la cual Dios lo mandó, el que tiene disposición de corazón, el que no flaquea, el que no es como un niño que se deja engatusar y engañar, sino que está firme en la fe y en la obediencia con el Señor. Ese es el que va a vencer. Entonces dice Él que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, es decir, que será salvo. Y dice el Señor, gloria a Dios. Y dice el Señor, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces dice Él que no borrará el nombre del libro de la vida.
Por eso nos encomienda tanto, el Señor nos recomienda tanto que seamos esforzados y valientes para permanecer en Él, para permanecer en su palabra, porque dice también el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 15, que Él mismo nos escogió, el Señor Jesús, pero que tenemos que permanecer. No podemos despreciar una salvación tan grande, no podemos quedarnos tibios, tenemos que ser esforzados y tenemos que preguntarle al Señor o decirle al Señor, heme aquí, como cuando Él llamó a Samuel y Samuel le dijo, heme aquí. Tardó en reconocer que era la voz de Dios que lo llamaba, pero entendió y le dijo, heme aquí, y le sirvió al Señor. Entonces, así quiere el Señor que hoy hagamos con Él, que le digamos, Señor, heme aquí, aquí estoy. Y para lo que el Señor nos mande, Él nos respalda, hermanos, Él nos respalda. Él no nos deja quedar en vergüenza. El Señor dice, gloria a Dios. El Señor dice que los que en Él confiamos, Él no nos deja quedar en vergüenza. Cuando mi hijo estaba pues malito, muriéndose, y la ciencia humana, la sabiduría humana, el conocimiento de los médicos, la sabiduría del hombre, nada podía hacer por él. Entonces, una doctora de piso, allí él estuvo en la clínica Sebastián en el 8º piso en hospitalización, entonces siempre permanecía una doctora en el piso. Entonces, yo vivía, eso fueron 2 años. Es que cuando leemos lo que le pasó a José, la prueba que le puso el Señor a José y cómo él estuvo como 2 años más en la cárcel por confiar en los hombres y no permanecer en el Señor. Yo evoco mucho cuando mi hijo estuvo hospitalizado, que duró 2 años en la clínica y 1 año con hospitalización domiciliaria, y les cuento pues que creíamos que estábamos llenos de fe y llenos del Señor, y nos faltaba muchísimo para poder agradar al Señor, nos faltaba muchísimo. Entonces, en una de esas, yo viví pues prácticamente en la clínica y nos turnábamos con mi esposo. Una noche se quedaba él, otra noche me quedaba yo. Cuando Héctor José se ponía muy, muy malito, nos permitían quedarnos a los dos y así nos teníamos que turnar, prácticamente vivíamos allá en la clínica. Entonces, un día yo fui a desayunar y la doctora del piso, y bueno, gloria al Señor, que hermanos de la iglesia que nos iban a visitar, decían, ay, pero Milena, ¿cómo está? ¿Por qué se ve tan serena? ¿Por qué se ve tan tranquila? La gloria de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, bendito el Señor, Él nos llenó de su paz y a pesar de la situación y de lo que veían nuestros ojos y todo, y lo que decían los médicos que llegaban y nos decían cosas malísimas, y todo pues también aprendimos, porque es que uno tiene, para eso Él nos da las armas, ¿cierto? Este es el arma poderosa que Dios nos da para que luchemos contra los dardos de fuego del enemigo. Entonces cuando el médico decía, el examen salió así, 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 y no hay nada que hacer, cada rato, eso era el pan diario, no hay nada que hacer, se está muriendo, no hay nada que hacer. Entonces el Señor traía sobre nosotros su paz que sobrepasa todo entendimiento, y nosotros en el nombre de Cristo Jesús rechazábamos todo lo malo que nos decían y lo declarábamos sano en el nombre de Cristo Jesús. Y como les digo, nos apropiamos de muchas promesas de sanidad, y como la palabra, Dios es fiel a su palabra, y la palabra, Dios no miente, y la palabra es viva y es eficaz. Entonces nosotros nos apropiamos de esa palabra y de esas promesas y reprendíamos todo lo malo que nos decíamos y declarábamos sanidad en nuestro hijo. Entonces, una vez yo estaba desayunando y la doctora se arrimó, 8 de la mañana, se arrimó a mí la doctora de piso. Seguramente ya no podía entender por qué yo estaba tan tranquila desayunando cuando mi hijo llevaba 2 años sin poder comer, porque lo nutrían con una nutrición parenteral, por aquí con un catéter, y él no podía comer ni beber. Entonces, y se mantenía pues con mucha hambre y con mucha sed y no podía tomar ni agua porque la enfermedad le atacó el sistema digestivo.
Entonces la doctora no podía entender por qué yo estaba desayunando tan tranquila y se me acercó y me dijo, ay, doña Milena, pero su hijo no tiene la enfermedad nada más en el intestino. La enfermedad de Héctor es desde la corona hasta el dedo del pie. Entonces yo le dije, doctora, él está sano en el nombre de Cristo Jesús. El Señor es todopoderoso y Él lo va a sanar. Y entonces yo terminé de desayunar y me fui. Pero mientras yo iba para el cuarto, yo pensé, ay Señor, ¿y si Héctor José se muere? ¿Qué irá a decir toda esta gente que yo estoy diciendo que usted lo va a sanar? Así yo pensé, pues Dios sabe, Dios conoce mi corazón y lo que hay en él. Y yo así le dije. E inmediatamente vino la palabra a mi mente, es decir, inmediatamente él me respondió, en los que en mí confían, yo no los dejo quedar en vergüenza. El Señor, gloria a Dios, bendito Dios. El Señor siempre tenía la respuesta. Bendito Dios, Dios es bueno, bueno, bueno y misericordioso. Siempre tiene la respuesta. ¿Qué quiere Él? Que creamos en Él y que le obedezcamos. Que leamos su palabra y le obedezcamos. Entonces dice en Apocalipsis 3:5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces seremos salvos. El que venciere será salvo. Y miren lo que dice Éxodo 32. De los versículos, vamos a leer del 31 al 33. Aquí, este pasaje de la Biblia habla de la idolatría del pueblo de Israel, que Moisés se va a hablar con el Señor y tarda mucho en bajar, entonces el pueblo se desespera y hacen un becerro de oro. Necesitan una imagen para adorar, necesitan ver. El Señor dice, bendito el hombre que cree sin haber visto. Esta gente, el pueblo que era rebelde y contradictor, necesitaba ver para poder creer. Entonces ellos se hacen una imagen de oro, un becerro. Y le dice Moisés al Señor, en el versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces, imagínense que el mismo Moisés sabía que había un libro de la vida, donde estaba su nombre grabado. Por eso la palabra dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso dice que Abraham es el padre de la fe, porque así como Moisés, Abraham también sabía que el Señor, que el Todopoderoso, tiene un libro en el cielo, que es el libro de la vida, donde nuestros nombres están escritos. Y dice el Señor que todo el que pecare contra Él lo raerá de su libro. Por eso hoy el Señor nos está exhortando a que permanezcamos en Él, a que su palabra permanezca en nosotros, a que tengamos una relación íntima con el Espíritu Santo, a que creamos en Él, a que creamos en su palabra, que creamos en sus promesas. Dice el Señor que nosotros somos su pueblo escogido, somos la iglesia de Dios, somos el cuerpo de Dios, somos la novia del Señor. Nosotros por eso estamos aquí, mis queridos hermanos. Hoy estamos aquí porque para esto, este es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. El propósito es que formemos parte del cuerpo y de la iglesia, que seamos la novia y que seamos una iglesia sin mancha y sin arruga para que estemos listos y preparados para el arrebatamiento.
porque el Señor viene pronto. Entonces tenemos que ser una iglesia preparada, tenemos que estar todos nosotros preparados para la venida del Señor. Para eso Él nos trajo hoy, para eso nos predestinó. Dice, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. El Señor, miren el privilegio tan grande, la bendición tan grande que nosotros tenemos de ser hoy llamados hijos de Dios y de estar hoy en la presencia del Señor como su pueblo y como su iglesia, preparándonos para la venida del Señor. Entonces, para esto el Señor nos llamó hoy y gloria al Señor. Entonces, esta era la enseñanza, ya para terminar, esta era la enseñanza que el Todopoderoso hoy tenía para nosotros, guardándonos y cuidándonos para que nuestro nombre permanezca y para que venzamos hasta el fin. Cristo Jesús es el vencedor. Cristo Jesús ya padeció por nosotros. Cristo Jesús es nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro ayudador, nuestro proveedor. Él es el todo en nuestras vidas. Él ya hizo todo por nosotros. Todo lo hizo Cristo por nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es permanecer en Él. Es creer en Él, tener fe en su palabra, confiar y entender. El Señor quiere que nosotros, Él por eso nos da su Espíritu Santo y nos capacita para que nosotros podamos entender quién es Él. Él es todopoderoso, Él es grande y majestuoso. El Señor Jesucristo, nuestra mente es limitada, Él es infinito. El Señor Jesucristo es todo y ya lo hizo todo por ti y por mí. Ya padeció todo por nosotros. Entonces, para esto es que Él nos ha llamado. Y gloria a Dios, ese es el propósito del Señor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, que todos hayamos entendido el mensaje, que el Espíritu Santo nos haya dado la revelación, nos haya abierto nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que podamos comprender esta enseñanza que el Señor nos trajo hoy. Entonces, pongámonos sobre nuestros pies, orémosle al Señor, entreguémosle nuestra vida para que Él continúe ministrándonos y continúe haciendo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a hacer la oración de fe, vamos a recibir al Señor en nuestro corazón. Cierren los ojitos, nos ponemos de pie, cerramos los ojos y le decimos al Señor, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que cometo errores. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre y con esa sangre me ha limpiado y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, lo recibo como mi único Dios y como mi Salvador. Le entrego mi vida y mi voluntad para que usted haga su perfecta voluntad en mi vida. Señor Jesucristo, anote mi nombre y el de mi familia en su libro de la vida que está en los cielos y no lo borre nunca jamás. Amén y amén. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre Santo, por este llamado que nos has hecho, Señor. Padre de la gloria, hoy pongo delante de tu presencia a tu pueblo escogido, a tu nación santa, Señor, a tus hijos, Padre Santísimo, porque por el amor que tienes para con nosotros, Señor, entregaste a tu Hijo Jesús de Nazaret para que nosotros creyéramos en Él y pudiésemos ser salvos, Padre. Gracias, hoy nosotros creemos en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo Jesús. Creemos que por la sangre de Cristo hoy somos salvos y hoy, Señor, tenemos comunión directa contigo. Hoy podemos, Señor, escuchar tu voz. Hoy podemos estar atentos a tu llamado, Padre Santísimo. Señor, tú hoy nos enseñaste que tú tienes un propósito en la vida de cada uno de nosotros, que no es en vano, Padre Santo, que estamos aquí hoy delante de tu presencia.
que no es en vano, Señor, sino que tú mismo nos trajiste, que tú mismo nos escogiste, que fuimos predestinados, Señor, que fue una elección personal tuya, Padre, para con nosotros. Fuimos predestinados desde antes de que tú hicieras el mundo, Señor, desde antes de que tú hicieras la creación, Padre. Fuimos predestinados, Padre Santo, para ser hoy linaje tuyo, nación escogida, para ser hoy tus hijos, para ser hoy, Señor Jesucristo, parte de tu cuerpo, para ser hoy parte de tu iglesia, Señor, para estar preparados, Padre Santísimo, para tu venida, Señor Jesús, como ladrón en la noche. Tú nos dices, Padre Santo, que seamos esforzados y valientes, que no desmayemos, Señor, que tú nos das tu Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda la verdad. Hoy tenemos, Señor, somos sellados con el Espíritu Santo. Él es las arras, Señor, Él es la garantía, el Espíritu Santo es la garantía de la victoria que tú tienes en nuestras vidas, Padre Santo. Señor Jesús, tú todo lo diste por nosotros. Padre, tú nos amaste tanto que entregaste a tu Hijo unigénito por amor a nosotros. Señor Jesucristo, tú muestras tu amor para con nosotros en que sabiendo, Señor, lo que ibas a padecer en ese madero de ejecución, tú hiciste la voluntad del Padre, Señor Jesús. Tú le dijiste, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú hiciste la voluntad del Padre por amor a nosotros. Te entregaste, Señor Jesús, por amor a nosotros. Derramaste tu sangre, Señor Jesucristo, por amor a nosotros. Señor, nos llamaste, tú mismo nos elegiste, tú mismo nos escogiste, Señor Jesús, por amor a nosotros, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Estamos aquí delante de la presencia del Señor. Estamos aquí, Señor, yo pongo hoy a tus hijos, Señor, te los entrego hoy, Padre Santísimo. Señor, te ruego que derrames, Padre, que derrames bendición sobre tus hijos, bendición de sanidad, bendición de prosperidad en el Señor, de prosperidad espiritual, para que ellos, Señor, crezcan, Señor, para que ellos cada día más crezcan en el conocimiento tuyo, Señor, para que tu pueblo, Señor, tus hijos, tu iglesia, Padre Santo, cada día más estén en comunicación contigo, Señor, para que tú seas su hacedor, para que tú seas, Señor, el que le soluciona todos los problemas, Padre Santísimo, porque estamos contigo, Señor. Señor, y tú dices que en el mundo tendremos aflicción, pero que tú ya venciste al mundo. Hoy tenemos una nueva vida, la nueva vida en Cristo Jesús. Hoy tenemos esta nueva vida, Señor, diferentísima de la vida que nosotros teníamos, Padre. Hoy sabemos que tú estás con nosotros y que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Hoy sabemos eso. Hoy tenemos la convicción, Señor, de que tú eres el que soluciona nuestros problemas, de que tú eres el que nos sana, de que tú eres el que nos restaura. Si hay situación en nuestra familia o con nuestros hijos, situación de aflicción, situación de rebeldía de pronto de los hijos hacia los padres, si hay alguna situación difícil en la familia, si de pronto no hay amor del esposo hacia la esposa o de la esposa hacia su esposo, hoy el Señor está restaurando. El Señor hoy está restaurando a las familias, hoy está restaurando los corazones. El Señor le dice a los caballeros, deleítate en la mujer de tu juventud, dice el Señor. El Señor hoy quiere restaurar las vidas de cada uno de nosotros. El Señor hoy quiere restaurar nuestros hogares, a nuestras familias. Si tenemos a un familiar enfermo, hoy lo ponemos delante de la presencia del Señor y creemos que Él es el sanador. Creemos que por la llaga de Cristo nuestro familiar es sanado hoy. Nuestro amigo, nuestro vecino, creemos que por la llaga de Cristo Jesús hoy es sanado en el nombre de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús ya padeció. Cristo Jesús padeció en el madero, por su llaga nosotros fuimos curados, por su llaga nosotros fuimos sanados. Hoy lo creemos y lo confesamos, y confesamos sanidad en nuestra casa, sanidad
física y sanidad espiritual en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestras familias. Hoy declaramos, Señor, que toda nuestra familia va a ser salva, porque tú dices en tu palabra, conviértete tú y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy declaramos, Padre, que nuestra familia va a ser salva y va a caer rendida a tus pies como hoy nosotros, Señor. Hoy estamos rendidos a tus pies, Señor. Hoy queremos, Señor, que hagas tu voluntad en nosotros. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Nos humillamos, nos sujetamos, nos sometemos a ti, tal cual como tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Eso es lo que tú demandas de nosotros, Padre, que nos sujetemos a ti. Así como el pez necesita del agua para vivir, así como el ave necesita del aire para vivir, Señor, así mismo nosotros necesitamos de ti para respirar, para vivir, porque tú eres nuestro pan de vida, Señor Jesús. Tú eres nuestro pan de vida eterna y te necesitamos de ti. Sin ti nada podemos, sin ti nada somos, Señor. Alejados de ti nada somos, Padre, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa que has traído hoy para nosotros. No es en vano, Señor, que estamos aquí. Hoy queremos comprometernos contigo, Señor. Queremos ser esas personas esforzadas y valientes que tú quieres que nosotros seamos. Queremos ser esa iglesia sin mancha y sin arruga. Queremos, Señor, que en nuestros corazones no haya envidia, Señor, que en nuestros corazones no haya rencor, que en nuestros corazones no haya rabia contra nuestro hermano, Señor. Queremos que en nuestros corazones no haya murmuración, Señor. Hoy queremos ser limpios, Padre. Queremos que nos limpies con tu palabra, Señor, y que nos laves con tu sangre, Señor Jesucristo. Queremos ser la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Padre Santo, te necesitamos, Padre, en todo momento de nuestras vidas necesitamos de ti, Padre, porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada, Señor Jesucristo. Por eso tenemos necesidad de ti. Hoy necesitamos que nos capacites y que nos des la llenura de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. En nombre de Cristo Jesús, Padre, te oramos con acción de gracias. Ponemos nuestras vidas en tus manos, nos entregamos a ti, Señor Jesús. Y te amamos y te bendecimos y te damos muchas gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por los salmos y las ofrendas. Voy a leer Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Hoy ponemos delante de ti los diezmos y las ofrendas de tu pueblo, Señor, de tus hijos, Padre Santo. Padre Santísimo, y tú dices que tú abrirás hoy las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde sobre tu pueblo, Padre Santo, porque te hemos obedecido, Señor. Tú premias la obediencia, Señor. Tú bendices al que te obedece, Señor Jesucristo. Por eso hoy, en obediencia a ti, traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y las presentamos delante de ti, Padre Santo, y te rogamos, Señor, que seas tú multiplicando cuál al 30, cuál al 60 y cuál al 100 por uno estos diezmos y estas ofrendas que te hemos traído hoy.
y que abras hoy las ventanas de los cielos, Señor, y derrame bendición hasta que sobreabunde, y que bendiga, Señor, nuestra alacena y nuestra arteza de amasar, que bendigas nuestros hogares, que bendigas a nuestra familia, que bendigas, Señor, a nuestros hijos, y que bendigas a tu iglesia, Señor, y que bendigas a toda tu casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver.